Saludos hermanos y hermanas que nos acompañan en este evento. Soy Martín Calderón, consejero mundial de la región interamericana, y los acompañaré en este encuentro que forma parte del caminar en este tercer año de preparación para relanzar hacia el futuro nuestra asociación, de cara al 150 aniversario de su fundación. Y precisamente este relanzar es el motivo de este encuentro, ya que, fruto de una reflexión, hoy queremos compartir brevemente la realidad y desafíos que vivimos en América, desde los cuales nos esforzamos para relanzar la asociación en nuestros contextos específicos. Para ello, nos acompañarán 4 representantes de nuestras regiones de América. Olá, sou Sasha Lamaciel, da região Brasil, da província de Manaus. Desde la región Pacífico Caribe les saluda Verónica Mariño. Hola, soy Sergio Yáñez de la región América Cono Sur. Hola, mi nombre es Omar Espinosa de la provincia de México Sur en la región interamericana. Estamos presentes en 23 países de América y lamentablemente algunos de estos marcados por la violencia, fruto de la posguerra, delincuencia, narcotráfico y bandas organizadas. También la marginación y exclusión juvenil ante la falta de oportunidades educativas y laborales, así como una fuerte migración humana en búsqueda de nuevas oportunidades de vida. Ante esta situación compleja, ¿qué respuestas está y puede dar la asociación en estos contextos?
Como asociación reconocemos que vivimos en territorios muy marcados por la violencia, la exclusión, la migración, pero también sabemos que allí es donde Don Bosco nos llama a estar. Nuestra fuerza está en el testimonio cercano, en los proyectos educativos, pastorales, que devuelven esa dignidad y esperanza a los jóvenes. Sin embargo, debemos seguir creciendo en coordinación, formación social y trabajo conjunto con la familia salesiana, para de esa manera poder ofrecer esas respuestas más profundas, sostenibles y transformadoras. Queremos ser signos vivos de la presencia de Dios en medio del dolor y la exclusión, sembrando paz y oportunidades desde nuestro carisma salesiano. Cuando hablamos de la respuesta de la asociación a los contextos de violencia y marginación juvenil, no lo hacemos desde lo abstracto, sino lo hacemos conscientes de la tierra que pisamos, de las heridas que compartimos y de los rostros que nos interpelan. En este relanzamiento, la asociación visualiza un profundo sentido de acompañamiento a las familias, no solo como un núcleo afectivo, sino como un espacio educativo, espiritual y comunitario. La asociación tiene una profunda preocupación por el tejido familiar y su fragilidad, y por los retos que enfrenta. Fortaleciendo estos espacios educativos y espirituales, la asociación se muestra como una opción real y cercana que acompaña y previene la violencia desde el núcleo familiar, así como poner al centro de nuestras actividades a la juventud como el protagonista de su actuar, pero con una formación humana y espiritual. Queremos que la migración sea una oportunidad de expandir horizontes de experiencias y no por buscar reducir las necesidades de um contexto social dañado. A associação tem buscado promover, além da evangelização, uma maior aproximação com a juventude. É grande a preocupação com a fragilidade das novas famílias que estão se formando. As perdas dos valores cristãos devido à falta de fortes modelos de referência têm levado a um aumento exponencial da violência em nossa região e apresenta aos jovens um futuro incerto. Tal cenário desfavorece o engajamento da juventude em atividades eclesiais e de lideranças leigas ou religiosas. A associação precisa apresentar leigos cada dia mais preparados e que assumam a responsabilidade de levar a evangelização em uma linguagem e metodologias atualizadas, traduzindo o carisma de Dom Bosco para os dias atuais, em vista de conseguirmos acessar o coração desta juventude, especialmente afetada por situações de pobreza, má distribuição de renda, sem acesso a serviços de qualidade em saúde e educação e com poucas oportunidades de empregos dignos. Este primer punto nos invita a mirar la realidad con los ojos de Don Bosco. Hoy muchos jóvenes viven en situaciones de violencia, exclusión o migración, y nosotros estamos llamados a ser presencia de esperanza. Como salesianos cooperadores queremos ser una presencia cercana, estar junto a los jóvenes, especialmente a los más vulnerables. En nuestras parroquias, colegios y oratorios ofrecemos espacios de acogida y esperanza. Frente a la violencia y la migración, nuestra respuesta es acompañar, escuchar y servir. Con sencillez, compromiso y alegría, llevamos el carisma salesiano a los lugares donde más se necesita. Queremos que nuestra presencia no solo sea una visita, sino un verdadero acompañamiento. A veces una simple escucha o un gesto fraterno puede devolver la fe y la alegría a un joven que se siente solo. Somos miles los salesianos cooperadores de América. Sin embargo, experimentamos que la edad promedio está creciendo y no nos estamos renovando a un ritmo adecuado para asegurar la continuidad y significatividad de la misión juvenil donde estamos presentes. Por ello, nos preguntamos, ¿cómo estamos favoreciendo un relevo generacional para renovar las estructuras de animación y gobierno con mayor sinodalidad y protagonismo de los laicos?
Como asociación queremos proyectarnos hacia el futuro. La Iglesia nos llama a caminar juntos, a escuchar a los jóvenes y a confiar en sus capacidades. Sabemos que atraer a los jóvenes no es fácil, pero también sentimos el deseo de renovarnos. Queremos vivir la sinodalidad, caminando juntos y compartiendo la misión. Damos pasos para formar líderes jóvenes, confiando en su protagonismo y creatividad. Soñamos con una asociación viva, donde laicos y jóvenes construyamos juntos el futuro salesiano. Formar nuevos líderes no es perder espacio, es asegurar la continuidad del carisma. Los jóvenes tienen mucho que enseñar si sabemos abrirles las puertas y el corazón. A renovação geracional tem sido um grande desafio e é uma necessidade premente. Em toda a região, a associação está envelhecida e é sabido o conflito comunicacional que existe entre as gerações. E também impacta neste processo de renovação. Há um esforço contínuo para crescer em número e se adaptar às novas realidades, atraindo novos membros, especialmente os mais jovens. Percebe-se um engessamento e desconexão das realidades locais, com pouca prioridade à vida associativa, tendo-se muita dificuldade em manter ativa a participação dos associados em reuniões e atividades de formação, e na missão, junto aos jovens de realidades mais carentes. Si bien es cierto que la asociación está conformada en su mayoría por personas que sobrepasan los 30 años, también es cierto que cuenta con una riqueza de juventud, aunque sea en menor proporción. El reto como asociación es poder multiplicar esos pequeños talentos. Debemos de multiplicarlos con una formación cercana y permanente, pero también que sea amable a las realidades juveniles y a sus contextos de vida cotidiana. Dirigir, coordinar, gobernar, todas implican un compromiso, pero también un acompañamiento. Por lo tanto, los carismas de animación y gobierno actuales no deben de asumir un liderazgo eficiente si no han pensado en un reemplazo que dé continuidad a la animación. Debemos de acompañar a los jóvenes que deseen asumir este tipo de servicio. El relevo generacional es una prioridad para garantizar el futuro de nuestra asociación. Queremos animar procesos formativos y espacios de liderazgo donde los jóvenes y laicos puedan asumir con libertad y pasión ese papel protagónico. La sinodalidad es un solo método, es un estilo de vida. Caminar juntos, discernir juntos y decidir juntos. Para lograrlo, necesitamos esa apertura, acompañamiento y una verdadera cultura vocacional que despierte en todos los jóvenes el deseo de servir. Solo así lograremos una asociación viva, dinámica y sobre todo fiel al espíritu de Don Bosco. Somos conscientes que como asociación necesitamos espacios apostólicos y de encuentro más estables y fortalecidos, con el fin de fortalecer proyectos sólidos en los cuales podamos tener una autonomía sostenida en nuestra misión, crecimiento y continuidad, sin dependencias económicas y de otra índole. En esta realidad, ¿cómo podemos seguir animando a la solidaridad económica que haga crecer la asociación en autonomía? Nuestro fundador concibió a los salesianos cooperadores no solo como esos hombres y mujeres dispuestos a dar limosna, sino como aquellos que estaban dispuestos a hacer la gracia de Dios. Cuando un hermano aporta su solidaridad económica, no solo está dando unas monedas, no está realizando un gasto, está siendo un signo visible de la gracia de Dios. Es el instrumento de Dios que mediante su aportación hace que las cosas sucedan, hace que las obras de Dios se materialicen y que estén al alcance de todos. La solidaridad económica no es una inversión para asegurar una indulgencia o un pedazo de cielo en el paraíso. La solidaridad económica es la manifestación de amor del hermano en la asociación que quiere que permanezca en el tiempo. Es un instrumento visible de la gracia recibida por Dios y la capacidad de dar
para recibir más. La solidaridad no se mide solo en dinero, sino en disponibilidad, tiempo y compromiso. Pero también necesitamos gestión eficiente para seguir sirviendo. La solidaridad económica no se trata solo de dinero, es comunión, confianza y es misión compartida. Queremos crecer en autonomía creando fondos y proyectos que sostengan nuestra labor. Invitamos a todos a compartir con alegría y a aportar desde lo que somos y tenemos. Cuando vivimos la generosidad salesiana, la misión florece y el bien llega mucho más lejos. Cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a mantener viva nuestra misión. Que lo económico nunca nos divida, sino que sea un puente para crecer en comunión y corresponsabilidad. La solidaridad económica es una expresión de nuestra identidad cristiana y salesiana. Compartir nuestros recursos, por pequeños que sean, significa hacer posible la misión en cada comunidad y provincia. Debemos entonces fortalecer la formación en corresponsabilidad, crear fondos comunes que sean transparentes y fomentar una cultura del dar con alegría. Esta autonomía económica no busca independencia, sino busca sostenibilidad y libertad para servir mejor. Que nuestra generosidad refleje el corazón solidario de Don Bosco, haciendo crecer una asociación que se sostiene, comparte y sobre todo multiplica el bien. Uma forma de incentivar a solidariedade econômica é por meio de uma comunicação assertiva sobre as ações realizadas, devido ao apoio da solidariedade dos centros, províncias e regiões, apresentando os resultados de tais ações. O fortalecimento do trabalho em rede com os centros locais de uma mesma província ou área, trabalhando juntos em prol de comunidades carentes, realizando ações que deem maior visibilidade à associação e atraia o apoio e colaboração de leigos, salesianos cooperadores ou outros, sensíveis às causas e que apoiem o desenvolvimento de tais ações. Ciertamente identificamos que nuestra asociación en el continente americano enfrenta una realidad con grandes desafíos sociales, familiares, de inseguridad, económicos y juveniles. Pero precisamente ese es el campo de misión al que somos enviados y en medio de ellos encontramos ingentes oportunidades, fuentes de renovación y crecimiento para relanzar con convicción, valentía y esperanza nuestra asociación hacia el futuro de la mano de Dios y la compañía de María Santísima. Gracias por acompañarnos y vamos a concluir con una oración. Nos ponemos en presencia del Señor y rezamos para concluir este webinar. Las respuestas que la asociación puede dar a los contextos de violencia y marginación juvenil y a la emigración. ¿Cómo podemos renovar las estructuras de liderazgo y gobernanza con una mayor sinodalidad y un papel más importante para los laicos?
Solidaridad económica. ¿Cómo podemos seguir promoviendo la solidaridad económica que permitirá a la asociación crecer en autonomía? Padre nuestro. Ave María,